por la muerte de Absalón, de su hijo, y tuvo que venir, ¿verdad?, el general de su ejército a llamarle un poquito la atención y a decirle que, bueno, pues que como siguiera así, pues que el pueblo no iba a estar con él, ¿no? Como entraron en Israel, pero como cabizbajos, aunque habían ganado la batalla, pero claro, como veían así al rey, pues no se atrevían a mostrarse pues felices, ¿no? Vemos también cómo había algunos que se sublevaron, que le pidieron perdón, otros que seguían sublevados, otros que estaban con él, había bastante pueblo con él, pero ahora en el 20 vamos a ver como que todavía David no las tiene todas consigo, ¿eh? Todavía tiene gente que está en su contra, y lo vamos a ir viendo. Venga, vamos a por ello. Segundo de Samuel, capítulo 20, versículo del 1 al 2. Aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo: no tenemos nosotros parte en David, ni heredad con el hijo de Esaí. Cada uno a su tienda, Israel. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguieron a Seba, hijo de Bicri, más los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Así que, bueno, pues vemos cómo se ha levantado este hombre perverso, ¿no? Está viendo, ¿verdad?, que está debilitada la posición de David, y aunque había sido fallida, ¿no?, esa rebelión de Absalón y de ese conflicto entre Judá y las otras 10 tribus, pues vemos cómo este hombre se levanta y bueno, pues fijaros bien en lo que dice, ¿no? Este hombre niega la soberanía del rey, de momento, afirmando que David no tenía derecho a reinar sobre él o sobre las 10 tribus de Israel. Fijaros cómo devalúa la identidad del rey. Cuando dice: Isaí, no tenemos parte con el hijo de Isaí, porque Isaí era un humilde granjero, y Seba quiso hacer un énfasis muy grande en los orígenes de David. Y cuando dice cada uno a su tienda, Seba decide tomar su propio camino y arrastra a otros con él. Así que está actuando basado en una opinión muy baja de David, ¿no? Dice que los hombres de Israel abandonan, ¿verdad?, abandonan a David y siguen a Seba, ¿no? Dice, en 2 Samuel 19, 40-43, los líderes de estas mismas 10 tribus discutieron con la tribu de Judá sobre quién honraba más a David. Su respuesta fue: a la rebelión de Seba muestra que su deseo de honrar a David no tenía nada que ver con honrarlo a él, sino con exaltar el yo mismo, el yo del hombre del Seba, como que quería tomar cierto protagonismo en todo lo que estaba pasando. Dice, más los de Judá sí. Buenas noches, bendiciones, que no escucho bien. Venga, Dios bendiga, perdón. Bendiciones, Rafi. Dice, más los de Judá siguieron a su rey. Así que la deserción de las 10 tribus es alarmante, pero la lealtad de los de Judá era maravillosa. Cuando otros desertan o se dividen, nos da una oportunidad más grande de demostrar lealtad. Y aquí hay una reflexión muy bonita que he apuntado. Dice, deberíamos imitar la lealtad que Judá le mostró a su rey. Esto significa que debemos ser leales a Jesús, a pesar de las burlas de la multitud. Debemos ser leales a Jesús a pesar de la rebelión de nuestra carne. Debemos ser leales a Jesús a pesar de los tiempos en los que Él parece distante. Y yo añadiría también que debemos de ser leales, por supuesto, a Dios en todo momento, pero también al sitio donde Dios nos ha plantado. Porque ya estamos viendo demasiadas divisiones. Los hermanos se dividen, cada uno tiene una opinión, cada uno tiene una forma de pensar. Pero qué bueno, ¿verdad?, que seamos leales. Hay aquí un versículo en el 3 que me llama muchísimo la atención y os va a llamar la atención a vosotras también. David aparta a las mujeres que violó Absalón. Y luego que llegó David a su casa, estoy en el capítulo 20, versículo 3. De 2 de Samuel. Y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey a las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa y las puso en reclusión y les dio alimentos, pero nunca más se llegó a ellas,
sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. ¡Wow! A mí me ha llamado muchísimo la atención, ¿no? Porque estas 10 mujeres no tienen nada que ver, o sea, ellas no hicieron absolutamente nada, ¿no? Fueron dejadas allí para cuidar la casa por David, fueron violadas por el hijo de David y ahora se las recluye si se les da alimentos, pero nunca más se llega a ellas, sino que se quedan encerradas hasta que mueren en viudez perpetua. Fíjate que Absalón viola a estas 10 concubinas como parte de la rebelión que tenía contra David. A su regreso, David las aparta como las desafortunadas víctimas del pecado de Absalón. No podía repudiarlas, no podía castigarlas, porque ellas no habían cometido ninguna transgresión. Pero tampoco podía volver a estar con ellas, porque habían sido deshonradas por su hijo. Y casarlas con otros hombres podría haber sido también peligroso para el Estado. Quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. Qué triste, ¿verdad? Qué triste este destino, ¿verdad? De estas 10 mujeres, de estas 10 concubinas, ¿no? Fíjate que es un ejemplo de cómo nuestro pecado a menudo también tiene horribles efectos en otros. Ellas no habían pecado, ellas solamente estaban allí guardando la casa. Fue Absalón el que pecó contra ellas y, sin embargo, tiene un horrible efecto en otros. Ellas sufrieron por el pecado de Absalón y por el pecado de David. A mí la verdad es que me ha llamado muchísimo la atención estos versículos. El 4 y el 5. David le dice a Amasa que reúna un ejército para lidiar contra la rebelión de Seba. Después dijo el rey a Amasa: convóqueme a los hombres de Judá para dentro de 3 días. Y héllate tú aquí presente. Fue pues Amasa para convocar a los de Judá, pero se detuvo más del tiempo que le había sido señalado. Dijo el rey a Amasa, que ya sabemos que era el antiguo general de Absalón. Y David lo había hecho comandante de su ejército como un movimiento, conciliatorio, ¿verdad?, hacia Amasa y hacia la gente que seguía a Amasa después de la muerte de su hijo. Le pide que le convoque a los hombres de Judá para dentro de 3 días. David sabía que el tiempo era esencial. Así que cuando Absalón tuvo la oportunidad de aplastar rápidamente a David, no tomó ventaja de esta. David no quería cometer el mismo error con Seba. Pero este se detiene más del tiempo que le había sido señalado. Así que estamos viendo cómo Amasa no estaba a la altura de este trabajo que le estaba encomendando David, ¿no? No era un hombre realmente competente. Cuando se te pide una cosa y se te pide que en 3 días tienes que hacer una cosa, no puedes tardar ni 5, ni 6, ni 7, porque el enemigo está ahí y va a tomar ventaja, va a tomar posesión sobre todas las cosas. Así que estamos viendo que este Amasa no era un hombre competente y Joab, el antiguo comandante del ejército de David, pues lo está viendo, se está fijando, y también tiene él unas estrategias. Así que, cansado de esperar, David envía a su guardia real. Estamos en los versículos 6 y 7. Dijo David a Abisai: Seba, hijo de Bicri, nos hará ahora más daño que Absalón. Toma pues tú los siervos de tu señor y ve tras él, no sea que halle para sí ciudades fortificadas y nos cause dificultad. Entonces salieron en pos de él los hombres de Joab y los cereteos y peleteos y todos los valientes. Salieron de Jerusalén para ir tras Seba, hijo de Bicri. Así que David le da estas órdenes a Abisai. Él era el comandante sobre los siervos, o sea, sobre la guardia personal de David, ¿no? Así que vemos cómo los hombres de Joab, todos los valientes, salen. Joab era comandante de campo de las tropas, pero Abisai estaba al mando sobre él. O sea, le habían quitado, le habían como bajado de cargo, ¿no? Versículo 8-10. Y estando ellos cerca de la piedra grande que está en Gabaón, le salió Amasa al encuentro, y Joab estaba ceñido de su ropa, y sobre ella tenía pegado a sus lomos el cinto con una daga en su vaina, la cual se le cayó cuando él avanzó. Entonces Joab dijo a Amasa: ¿te va bien, hermano mío? Uy, qué palabritas
Estas palabritas me suenan a mí a falsedades, a navajazos por la espalda. ¿Te va bien, hermano mío? Y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo. Y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab. Iba pues confiado el hombre. Y este le hirió con ella en la quinta costilla y derramó sus entrañas por tierra y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Aquí estamos viendo mucho del carácter de Joab, ¿eh? Ahora lo vamos a ver. Estamos viendo mucho de su carácter, de cómo era, de qué hombre temerario, sanguinario podía ser. Después Joab y su hermano Abisai fueron en persecución de Seba, hijo de Bicri. Vamos a ir desgranándolo. Le salió Amasa al encuentro. Vemos que Amasa no reunió al ejército de Judá lo suficientemente rápido, pero no quería quedar fuera de la batalla, claro, porque le habían dicho que él era el comandante del ejército, ¿no? Así que se une a las tropas leales a David en Gabaón. Pero fíjate que cuando se encuentra con Joab, Joab le toma con la diestra la barba de Amasa. Yo ahí ya me sentiría un poco desconfiada, pero debe de ser que en aquel entonces tomar la barba era una señal de una bienvenida amigable, ¿eh? Pero hemos visto que Joab se acerca a Amasa con una astucia, ¿no? Él quería engañarle, ¿eh? Y la espada caída, llevaba la espada caída, no la llevaba ni en la mano. Hizo parecer que Joab pues estaba desarmado, o sea que el hombre iba con toda confianza, ¿eh? Pero le salió muy mal esa confianza. Le hirió con ella en la quinta costilla. Joab mostró lo despiadado que era. Un hombre sanguinario, asesinó a Amasa, el hombre que lo reemplazó como comandante de los ejércitos de David, o sea, era un trepa. Tú me has quitado el cargo, pero te lo voy a quitar yo, pero con la vida, te lo voy a quitar. Tanto por rivalidad como por la preocupación de que Amasa no apoyaba genuinamente a David. Bueno, tampoco, la verdad es que Amasa no se estaba tomando las cosas demasiado en serio, porque no había reunido al ejército y cuando lo quiso hacer ya habían pasado demasiados días que el Seba pues había tomado ventaja, ¿no? Pero fíjate lo que dice esta reflexión. Es muy probable que Amasa no haya muerto inmediatamente. Y dice este hombre que escribe la reflexión: me he enterado de casos de personas que han vivido bastantes horas después de que sus entrañas han sido derramadas. O sea que el no darle un segundo golpe estaba demostrando que Joab era un hombre sanguíneo, sanguinario, que le estaba haciendo de sufrir, que le dio el golpe, le dejó las entrañas desparramarse, pero no lo mató, le dejó muriéndose en ese momento. La persona que tiene piedad le da un segundo navajazo, muérete en este mismo momento, no te voy a matar, pero no quiero que sufras, ¿no? Pero sin embargo solamente le da un golpe, deja que las entrañas se desparramen, pero a lo mejor incluso le dejó con vida. Versículo 11 al 14. Y uno de los hombres de Joab se paró junto a él diciendo: cualquiera que ame a Joab y a David, vaya en pos de Joab. Y Amasa yacía revolcándose en su sangre en mitad del camino, y todo el que pasaba al verle se detenía. Perdonad. Bueno, y todo el que pasaba al verle se detenía, y viendo a aquel hombre que todo el pueblo se paraba, apartó a Amasa del camino al campo y echó sobre él una vestidura. Luego que fue apartado del camino, pasaron todos los que seguían a Joab para ir tras Seba, hijo de Bicri, y él pasó por todas las tribus de Israel, hasta Belmacá y todo Barín, y se juntaron y lo siguieron. Vamos a desgranarlo. Pasaron todos los que seguían a Joab. Bueno, estamos viendo cómo Joab de verdad era un verdadero líder. O sea, había gente que seguía a Joab, ¿no? Los soldados, pues normalmente estaban siguiendo de verdad al que había sido el general de su ejército durante muchísimos años y que exitosamente los había dirigido muchas veces en muchas guerras, ¿no? Pero pasó también por todas las tribus de Israel. Joab pudo encontrar a personas leales a David en todas las tribus de Israel. A pesar de que Seba pudo reunir un ejército contra David, seguía habiendo muchas personas que eran leales a David. 15:22.
Y vinieron y lo sitiaron en Abel-Macá, y pusieron baluarte contra la ciudad, y quedó sitiada. Y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba por derribar la muralla. Entonces una mujer sabia, aquí nos encontramos con otra mujer sabia, parece que no hay muchos hombres por ahí, ¿o qué? Encontramos una mujer sabia otra vez. Dio voces en la ciudad diciendo: oíd, oíd, os ruego que digáis a Joab que venga acá, para que yo hable con él. Cuando él se acercó a ella, dijo la mujer: ¿eres tú Joab? Y él respondió: yo soy. Ella le dijo: oye las palabras de tu sierva. Y él respondió: oigo. Entonces volvió ella a hablar, diciendo: antiguamente solían decir: quien preguntare, pregunte en Abel. Y así concluían cualquier asunto. Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Joab respondió diciendo: nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga. La cosa no es así. Mas un hombre del monte de Efraín, que se llama Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David. Entregad a éste solamente y miré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab: he aquí su cabeza te será arrojada desde el muro. La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Y él tocó la trompeta y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda, y Joab se volvió al rey a Jerusalén. Bueno, pues vamos a ver. Estamos viendo cómo hay otra mujer sabia, que da voces a la ciudad y le está diciendo: oye, perdona, ¿qué pasa? Que esto es una ciudad de Israel, ¿la vas a destruir? O sea, era una mujer suficientemente lista como para buscar un final rápido para esta lucha. Oye, antes de que te pongas a destruirnos aquí a todos, a matarnos aquí a todos, ¿qué es lo que pasa? Cuéntamelo a mí, Y entonces, pues, Joab le cuenta, ¿no? Sí, aquí hay un hombre que ha levantado la mano contra el rey y solamente quiero a este hombre. Yo no quiero ni desarmar la ciudad ni matarlos a ninguno. Yo solamente quiero pues la cabeza de este hombre. Joab era un hombre práctico. No tenía nada en contra de la ciudad de Abel, ¿no? Solo contra Seba. Y si la gente de Abel lo ayudaba a atrapar a Seba, pues mira, muchísimo mejor, no derramaban sangre ajena, ¿no? Así que ellos cortan la cabeza de Seba, hijo de Bicri, y se la arrojan a Joab. Este hombre Seba probablemente pensaría que estaba a salvo dentro de los muros de la ciudad, pero nadie está a salvo cuando corren en contra de la voluntad de Dios. Amén. No hay un muro lo suficientemente grande o fuerte como para proteger contra Dios su voluntad. Así que, bueno, aquí hay una reflexión que me gustaría leerosla. Dice: podemos sacar una analogía espiritual de Seba, su rebelión y su refugio en la ciudad de Abel. Cada corazón de hombre es una ciudad cercada, cada pecado es un traidor que merodea dentro de esos muros. Dios demandó la cabeza de Seba. No tienen ningún problema con nuestra persona, sino con nuestro pecado. Si nosotros amamos la cabeza de nuestro traidor, sobre la vida de nuestra alma moriremos juntamente en la venganza. ¡Wow! Vamos con el 23-26. Así quedó Joab, y estamos terminando, hermanas. Esta vez se ha hecho cortito, ¿verdad? Porque hay muchos menos versículos, pero bueno, como luego vamos a comentarlo, pues me ha parecido bastante interesante también este capítulo. Yo creo que en todos los capítulos sacamos algo en conclusión, ¿no? De todas maneras estamos viendo que esto es historia de lo que pasó, ¿no? Pero que podemos aplicarlo también a nuestras vidas, ¿no? 23-26, el segundo gabinete de David. Y ahora nos va a decir cómo se queda. Bueno, ya ha entregado, ¿verdad? Seba, que es el que se había vuelto a rebelar contra David para que no reinara sobre Israel. Vamos a ver cómo se queda el gabinete de David. Así quedó Joab sobre todo el ejército de Israel. Un poco malamente, ¿verdad? Porque se carga al que era el comandante del ejército, que es Amasa, pero bueno, se queda como sobre todo el ejército de Israel. Y Benaia, hijo de Joiada, sobre los cereteos y peleteos. Adoram sobre los tributos, y Josafat, hijo de Ahilud, era el cronista. Y Seba era escriba. Estáis viendo aquí Seba, pero no es el mismo Seba, porque el Seba de antes era un Seba con B,
y este es un Seba con V, es otro Seba completamente diferente. Y Sadoc y Abiatar, que estos ya los habíamos escuchado, eran sacerdotes, e Ira Jaireo fue también sacerdote de David. Así que a pesar de que se ganó la posición con asesinato, Joab, ¿verdad? David le permite a Joab tomar control sobre los ejércitos de Israel. Se lo permite. Dice Benaya, Dorán, Josafat, Seba, Sadoc y Abiatar, Ira Jaiteo. La grandeza del reino de David no se construyó solo sobre las habilidades de David. Él supo cómo reunir y dirigir a un equipo eficaz. Aleluya. En la unión, ¿verdad?, está la fuerza, en unir personas espirituales, en unir personas que tienen dones, ¿verdad?, que tienen dones de servicio, que tienen dones espirituales, que saben también estar sometidos, sujetos, porque, bueno, luego después vamos a ver que Joab no se comportó como se debería de haber comportado en muchísimos de los aspectos. Era desobediente, Joab era desobediente. Le dijo David que no matara a su hijo y lo mató. En este momento le quita de ser general del ejército y él pues mata al general del ejército, ¿no? Pero luego después lo vamos a ir viendo, ¿no? Dice que cuando decimos que Ea detrás de la frase sacerdote de David, Ira, ¿verdad?, que es el que dice ya Jaireo, era también sacerdote de David, ¿no? Dicen que era probablemente una especie de capellán doméstico para el rey. Era alguien a quien estaba muy cerca del rey, alguien espiritual que él tenía cerca del rey, o sea, cerca de David, ¿no? David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, y se le llama, ¿verdad?, el dulce salmista de Israel, necesitaba una ayuda devocional, una ayuda diaria, alguien espiritual cercano a él, ¿no? Así que a veces no debemos considerarnos nosotros por encima de lo que somos, ¿no? Sino que también necesitamos esa ayuda espiritual de pastores, de siervos, de líderes, ¿verdad? También lo necesitamos, aunque tengamos un alto standing, ¿no? Porque era el rey de Israel, sin embargo, necesitaba de esas ayudas, ¿verdad?, espirituales. Nosotros tenemos a Dios sobre todas las cosas, pero también tenemos nuestros líderes espirituales, tenemos nuestros pastores, tenemos hermanos mayores, ¿no? Y también dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Necesitamos también consejos que vengan de parte de personas que son de verdad espirituales, Así que no tengamos un alto concepto de nosotros, no, que nuestra palabra ya va a misa. No tengamos un alto concepto de nosotros, que el que tenemos más alto de nosotros que el que tenemos que tener, ¿no? Pensemos de nosotros con sabiduría. El que esté firme, mire que no caiga. Siempre necesitamos tener personas espirituales a nuestro lado, que cuando nosotros se nos puede ir un poquito de las manos, un poquito de la mente, ¿no?, las cosas del Señor, tengamos una persona que nos recuerde las cosas espirituales, que nos recuerde las cosas de Dios, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí terminamos este capítulo 20, que me ha parecido de verdad muy interesante, Vemos como David no las tenía todas consigo, se había levantado otra persona en contra, pero vamos viendo cómo va derrotando, Y bueno, a mí una de las cosas que me ha llamado la atención es lo que hace con las pobres 10 concubinas, que las deja a las pobres viudas durante toda su vida, pero bueno, no sé si las cosas tenían que ser así en aquel momento, pues bueno, me llama mucho la atención. Vemos cómo hay personas que se acercan a ti acariciándote la barba, a lo mejor te acarician la cara, a lo mejor te dan un abrazo, pero su intención es meterte un navajazo, como hace Joab con Amasa, como con palabras sutiles, palabras de te va bien, hermano, ¿qué tal estás, hermano? Pero lo que quiere, como se acerca para besarle, pero lo que quiere es que coger al otro descuidado, ¿verdad?, para meterle, vemos el carácter sanguinario, ¿verdad?, de Joab, que como le da solamente un golpe para dejarle, bueno, herido de muerte, pero que podía haber tardado en morir bastantes horas, como lo deja en mitad del camino y toda la gente lo va viendo, y cuando ya se cansa de que la gente lo va viendo le da una patada, lo echa en el campo y le echa unas ropas, ¿no?, que a lo mejor el hombre incluso estaba con vida ahí agonizando. Vemos ese carácter pues sanguíneo, malo de Joab, yo para mí, ¿no? Y bueno, pues al final vemos como David controla ya, al final Israel, ¿no? O sea,
esta rebelión es sometida, ¿no? Y pone gente gente alrededor de él que le van a ser fieles, gente espiritual, gente que le ha sido fiel, que ve que tienen dones, que ve que es a lo que tenemos que estar rodeados también los líderes, ¿no? De gente que tienen dones, de gente que está bien espiritualmente y que nos pueden dar un buen consejo, ¿no? Que tienen esos dones también de servicio, ¿no? Y que son espirituales, aquí dice y hace hincapié que a Joab le permite quedarse, pero bueno, ya vamos a ver en versículos que vienen después, en el 22, en el 21, y bueno, y al final pues terminaremos, ¿verdad? Porque se termina, bueno, todavía tenemos bastantes capítulos, pero bueno, no te creas, no tenemos tantos, tenemos hasta el 24. O sea, tenemos 4 capítulos y los terminaremos porque yo creo que es interesante terminarlo y luego ya veremos si empezamos primero de Reyes. Amén. Así que aquí lo dejo y bueno, pues vamos a comentarlo un poquito. Amén. Adelante, Maika.